conforme a las Escrituras, y murió el tercer día. Y fue sepultado, Y que fue sepultado, pastor. y fue resucitado el tercer día, como Según las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Ok, muy bien, ahí está, excelente. ¿Quién más lo puede decir? 1 Corintios 15, 3, 4. Sí, muy bien, excelente. ¿Quién más lo puede decir? ¿Qué es el Evangelio? Ya lo saqué de la pantalla, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? Recuerden, vamos a compartir el Evangelio. Estamos aprendiendo acerca de cómo podemos hablar a otros el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si no sabemos qué es el Evangelio, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? ¿Cómo vamos a hablar a otros del Evangelio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es repasar, aprender el significado de lo que es el Evangelio. Y estuvimos viendo al día de ayer que el Evangelio es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, ¿de acuerdo? Eso es el Evangelio. Vamos a repasarlo, leyendo todos juntos aquí. No están las hojitas de ayer, por si acaso, así que vamos a repasar leyendo. ¿Ok? 2, 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está? 1 Corintios 15, 3 y 4. Ahora una vez más, pero de memoria. ¿Listos? 2, 3. que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto debe incluir nuestro mensaje del Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos a otros del Evangelio, debe incluir que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que Él ha resucitado conforme a las Escrituras. No debemos dejar de mencionar esto, ¿ok? Porque si no sería un Evangelio incompleto, si no sería un Evangelio ineficiente, si no sería un Evangelio insuficiente, porque el Evangelio se trata de lo que hizo el Señor Jesucristo por la vida de las personas, ¿ok? Hoy vamos a repasar aquí un nuevo modelo de evangelismo, y es el modelo práctico de evangelismo usando la ley de Dios, ¿ok? Usando la ley de Dios. Y todos ustedes ya han recibido una hojita y cómo vamos a usar la ley de Dios, ¿ok? En este método vamos a hacer, recuerden, estamos viendo modelos prácticos, ¿está bien? Estamos viendo modelos prácticos y vamos a hablar de eso, de modelos prácticos, ¿ok? Lo primero que vamos a empezar a hacer usando este método, lo primero que vamos a utilizar es use algún tipo de rompehielo con las personas, ¿ok? Normalmente cuando uno va a hablar con una persona en el parque o en la calle caminando o en la plaza, etcétera, se le hace un poco difícil poder iniciar una conversación con ellos. Mucho más si se trata de evangelizarles, ¿no es cierto? A veces nos hacemos los locos y le preguntamos, ¿qué hora tiene? Disculpe, ¿no? Y recién queremos empezar a poner una conversación para poder llegar hasta el evangelio con ellos. Pero aquí vamos a poder usar algunas rompehielos con las personas. ¿Qué es un rompehielo? ¿Qué es un rompehielo? Un rompehielo es algo, un instrumento, un material, lo que sea, que permita quebrar, por decirlo así, ese distanciamiento que existe entre la persona y el que va a ir a compartir el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos de rompehielos. Uno de ellos son las ilusiones ópticas, ¿ok? Uno de ellos son las ilusiones ópticas, como por ejemplo esto. Yo tengo aquí dos tarjetas, ¿ustedes pueden verlas? ¿Cuál de las dos es más grande? ¿Cuál de los dos es más grande? El rojo, ok, muy bien. ¿Y ahora cuál de los dos es más grande? Ok, ¿y ahora cuál de los dos es más grande? Ok, y esta es una ilusión óptica, ¿de acuerdo? Si yo no les hubiese dicho, muchos de ustedes quizás
no hubiesen seguido cayendo, ¿no? En el truco, pero en realidad es que las dos tarjetas son exactamente iguales, pero cuando se les presenta a las personas, a mí me ha tocado varias ocasiones en que me han tenido que decir, pero señor, ¿cómo hace eso? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? Ahora el rojo, ahora el verde, y ahora el rojo, ¿y cómo lo hace? ¿No es cierto? Y este es un rompehielo. ¿Por qué? Porque ya la persona empieza a interactuar conmigo, o con usted, o quien hace la ilusión óptica. ¿Se entiende? Entonces, esto no es difícil de utilizar. Cualquier persona que está pasando, yo agarro, le pregunto, señor, disculpe un ratito, ¿me puede ayudar a descubrir cuál de los dos es más grande? Entonces empiezo a usar esta ilusión óptica. Existe otra ilusión óptica que es los billetes. Ustedes saben que a la gente les encanta el dinero, ¿no? Yo tengo aquí también varios dineros y todos son en dólares. Amén. ¿Ok? Todos son en dólares. Esto es otro rompehielo. ¿Por qué? Pasa una persona, señora, ¿recibió uno de estos? La persona va a ver su billete ahí, puede ser de dólares o puede ser de soles, de 100 soles, ¿ok? Pero no escoja uno rosadito porque es de Santa Rosa de Lima. Entonces, algunas veces alguien ha hecho esto y dice, pero ¿cómo siendo evangélicos reparten de Santa Rosa de Lima, no? Nos llamaron la entonces tuvimos que retractarnos, ya no usamos Santa Rosa de Lima, usamos solo Jorge Basadre, etcétera, o otros billetes de diferentes denominaciones, 20, 50, 100, para poder repartir. Pero este es otro rompehielo, porque la persona ¿qué hace? Se frena, ¿de acuerdo? De lo que está caminando, se frena, o si está en la banca, sentada en un parque, mucho mejor. Otra de las ilusiones ópticas es las tarjetas inteligentes. Yo tengo aquí una tarjeta inteligente, por ejemplo. Esta es una ilusión óptica, ¿ok? ¿Qué dice? El examen bueno. ¿Qué tan bueno eres? Coloca tu dedo pulgar con firmeza encima del cuadro rojo abajo y manténlo ahí por 15 segundos. Si tú eres una buena persona, se volverá verde. ¿Me puedes ayudar con este examen? Entonces la persona que hace, va y presiona su dedo por 15 segundos esperando que esto se vuelva verde, ¿ok? ¿Y se vuelve verde? No, nunca se va a volver verde, pero es un gancho, es un rompehielo. ¿Para qué? Para yo frenar a la persona y poder hacer que nosotros empecemos a interactuar el uno con el otro también. Entonces, estas son algunas ilusiones ópticas, algunas rompehielos que podemos usar en este método de usando la ley, ¿ok? En este método de usando la ley. Y hay muchos, ¿ok? Solo estos son 3 ejemplos, pero en realidad hay muchos otros rompehielos que uno puede usar. Pero todos los rompehielos deben contener el mensaje de salvación. Por ejemplo, este de las tarjetas, en la parte posterior tiene el mensaje de salvación, ¿ok? Por ejemplo, este billete, en la parte posterior tiene el mensaje de salvación. Esta tarjeta inteligente, en la parte posterior, tiene el mensaje de salvación. Todos los rompehielos tienen que contener esto. ¿Por qué? Porque tú le haces el rompehielo a la persona y le obsequias a la persona, te lo das a la persona. O a veces la persona no se detiene, pero quiere irse de frente y no se queda a conversar contigo. Está bien, ok, pero le obsequio. ¿De acuerdo? Le obsequio y se va leyendo lo que tú le estás dando. Algo diferente. Cuando normalmente reciben un tratado evangélico o un folleto evangélico, ahora se nos dice que nosotros somos los que ensuciamos las pistas, porque le damos a aquellas personas y las personas normalmente lo desechan, lo botan, ¿de acuerdo? Y siempre volvemos a encontrar un folleto en la pista, en la vereda, en la calle, etc. Vemos la parte posterior, el sello de mi iglesia. ¿Le ha pasado? Sí, normalmente ocurre ese tipo de circunstancias, pero cuando ven esto diferente, cuando ven esto atractivo, esto incluso lo guardan en su billetera, ¿no? Lo guardan en su cartera porque es algo distinto y quieren mostrarlo a otros. A mí me ha tocado ocasiones donde las personas me decían, ¿me puede dar más por favor para hacerle a mi hermano, mi hermana, mi tío, mi primo, mi prima? Sí, llévate los que quieras, ¿de acuerdo? Porque sé que aquí tiene el mensaje del evangelio. Porque sé que tiene el mensaje de salvación. Entonces, es importante poder usar algún tipo de rompehielo con ellos, ¿ok? Ahora, busque hacer las siguientes preguntas. Vamos a ir ejemplo por ejemplo con relación a esto, ¿ok? Primero, ¿se considera usted una buena persona? ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo entrego esto,
cuando yo entrego esta ilusión óptica, les hago la ilusión óptica, les digo, mire, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Cuál de los dos es más grande? Entonces ellos me dicen, bueno, el rojo o el verde. El rojo o el verde. Cualquiera de los dos. Algunos me dicen, sí, los dos son ciertos. ¿Ok? Entonces yo les digo, es verdad, nuestros ojos muchas veces son engañados por ilusiones ópticas como esta. Pero nuestro corazón, también dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso, ¿de acuerdo? Nuestro corazón es engañoso. ¿Se considera usted una buena persona? ¡Pum! Le lanzo la pregunta, ¿de acuerdo? Si yo le entrego este folleto, le pregunto, le digo, mira, ¿ha recibido usted uno de estos? De obsequio. Cuando me recibe la persona, yo le estoy diciendo, es un folleto con la palabra de Dios. Inmediatamente le pregunto, ¿alguna vez usted ha escuchado de Dios? ¿Y qué me va a decir? Sí, porque la mayoría de las personas ha escuchado de Dios, ¿de acuerdo? ¿Y usted ha escuchado de los mandamientos de Dios? ¿De las leyes de Dios? ¿Qué me van a decir? Sí, la mayoría ha escuchado de esos 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Entonces le empiezo a preguntar, ¿me puedes mencionar algunos? Y empezamos a interactuar. Recuerden, esto es un rompehielos que nos permite poder interactuar con las personas. Si dice sí, le pregunto, ¿puedo hacerle algunas preguntas para comprobarlo? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer algunas preguntas para comprobarlo? Y la persona normalmente se sorprende cuando uno le dice esto. ¿Está bien? Se sorprende cuando uno le dice, ¿cómo vas a comprobar si soy buena persona o no? Y algunos se dicen sí, otros se sonríen, y yo empiezo con las preguntas. Si dicen, no, yo no creo que soy una buena persona, con todo lo que he hecho, yo no creo que sea una buena persona. ¿Ok? Entonces tú le dices, muy bien, la Biblia dice, de acuerdo, no hay justo ni aun uno. Y empezamos a aplicar lo siguiente, ¿de acuerdo? Empezamos a aplicarlo. ¿Ha escuchado usted de los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Ha escuchado? Y normalmente las personas van a responder que sí. Esos mandamientos de las tablas de Moisés, y las personas que van a responder que sí. ¿Ok? ¿Me pueden mencionar algunos? Y esperas que la persona te mencione algunos de los mandamientos que él sabe, que él recuerde. Algunos saben más, otros saben menos. ¿Ok? Pero esperas que ellos te lo digan. Si ellos no saben ninguno, entonces tú le repites algunos. ¿Ok? Para que ellos sepan también. Luego viene lo que es la aplicación de los mandamientos. Y aquí quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes se conocen los 10 mandamientos? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? 2 y 1 más o menos. 2 y medio. Ok, entonces a ver, Caleb, que levantaste la mano. ¿Puedes mencionar los 10 mandamientos? Ya, claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, eso no se puede. No harás imagen de ninguna ser que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. Bueno, no matarás, no dirás falso testimonio contra Dios, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El mandamiento de guardar el día de reposo también. A ver, Te conviertas. Tercero te falta. No, ese es el octavo. Los primeros son acerca de Dios, ¿no? ¿Cuál? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Se saben los 10 mandamientos? Pero ya lo dijo Caleb. ¿Ya? No, porque esto se trata de usar los 10 mandamientos. Y si no sabemos cuáles son los 10 mandamientos, entonces ¿cómo vamos a poder llegar al Evangelio con ellos si no sabemos los 10 mandamientos? Entonces vamos a aprender los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Volteen sus hojitas un ratito porque ahí está la lista, pero volteenla, no la miren. Yo voy a poner aquí los mandamientos, ¿está bien? Vamos a aprenderlo en 3 minutos. Ponle pausa. Corran. Hola, hermano. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que Dios debe ser el número 1 en tu vida.
El segundo mandamiento es: no te harás imagen, es decir, no te inclines ante nada, sino ante Dios. Mira ese hombre, se está inclinando ante un ídolo en la forma de un número 2. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, no te inclines ante nada, sino ante Dios. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No uses tus labios para deshonrar a Dios. Mira esos enormes ojos. Ojos están deshonrando a Dios y tienen forma de un 3. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Observa el corredor. Viene en primer lugar. Es el número 1. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que Dios debe ser el número 1 en tu vida. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, es decir, no te inclines ante nada, sino ante Dios. Mira ese hombre, se está inclinando ante un ídolo en la forma de un número 2. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, no te inclines ante nada, sino ante Dios. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No uses tus labios para deshonrar a Dios. Mira esos enormes labios rojos, están deshonrando a Dios y tienen forma de un 3. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No descuides las cosas de Dios. Mira ese niño que ve la televisión todo el tiempo y no tiene tiempo especial para Dios y está dentro del número 4. Recordemos que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Mira a mamá y a papá, han formado el número 5. Recordándonos que el quinto mandamiento, el número 5, es: honra a tu padre y a tu madre. Mira esa bomba, podría matar a alguien y tiene la forma del número 6. Nos recuerda que el sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El adulterio deja roto un corazón. Sé fiel a la persona con la que te cases. Mira ese corazón. En el interior está el número 7 y está roto. Recordándonos que el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es: no robarás. Mira ese ladrón. Ese ladrón está tratando de robar algo. Su máscara tiene forma de número 8. Recordándonos que el octavo mandamiento es: no robarás. El noveno mandamiento es: no mentirás. Eso significa que siempre debemos decir la verdad. Mira el 9, está prendido para mentir. Es un 9 mentiroso. Recordándonos que el noveno mandamiento es: no mentirás. El décimo mandamiento es: no codiciarás. No hay que desear lo que tienen otros, no debemos ser codiciosos. Mira ese hombre codicioso mirando a través de la puerta el anillo de diamantes. La puerta y el anillo están en forma del número 10. Recordándonos que el décimo mandamiento es: no codiciarás. Ahí está. A ver, ¿cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Recuerdan? No diga falso testimonio. ¿Recuerdan? ¿El labio? No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿ok? No tomarás el nombre de Dios en vano. La bomba. No matarás. Muy bien. El corazón roto. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Muy bien. El cuarto, ¿cuál es? ¿Qué le cuento? Acuérdate del día de reposo, ¿ok? Acuérdate del día de reposo. El décimo. No codiciarás, no codiciarás. Grábenselo por medio de las imágenes. Cuando yo les diga el corredor, número 1, ¿de No acuerdo? robarás. El niño que adora, No tomarás. ok, el número 2, y así sucesivamente. Vamos a ver una vez más y luego ya avanzamos, ¿ok?
Recuerda que el propósito de los 10 mandamientos es traer conocimiento del pecado, mostrarlo por lo que realmente es. El efecto de eso es enseñar. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Observa el corredor, viene en primer lugar, es el número 1. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que Dios debe ser el número 1 en tu vida. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, es decir, no te inclines ante nada, sino ante Dios. Mira ese hombre, se está inclinando ante un ídolo en la forma de un número 2. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, no te inclines ante nada, sino ante Dios. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No uses tus labios para deshonrar a Dios. Mira esos enormes labios rojos, están deshonrando a Dios y tienen forma de un 3. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No descuides de las cosas de Dios. Mira ese niño que ve la televisión todo el tiempo y no tiene tiempo especial para Dios, y está dentro del número 4. Recordemos que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Mira a mamá y a papá, han formado el número 5. Recordándonos que el quinto mandamiento, el número 5, es: honra a tu padre y a tu madre. ¡Oh! Mira esa bomba, podría matar a alguien y tiene la forma del número 6. Nos recuerda que el sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El adulterio deja roto un corazón. Sé fiel a la persona con la que te cases. Mira ese corazón. En el interior está el número 7 y está roto. Recordándonos que el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es: no robarás. Mira ese ladrón. Ese ladrón está tratando de robar algo. Su máscara tiene forma de número 8. Recordándonos que el octavo mandamiento es: no robarás. El noveno mandamiento es: no mentirás. Eso significa que siempre debemos decir la verdad. Mira el 9, está tendido para mentir. Es un 9 mentiroso. Recordándonos que el noveno mandamiento es: no mentirás. El décimo mandamiento es: no codiciarás. No hay que desear lo que tienen otros, no debemos ser codiciosos. Mira a ese hombre codicioso mirando a través de la puerta, el anillo de diamantes. La puerta y el anillo están en forma del número 10. Recordándonos que el décimo mandamiento es: no codiciarás. Muy bien, ¿ya lo El grabaron? primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. ¿Ya lo saben de memoria? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe el primer mandamiento? No tendrás expectativas delante de mí. Muy bien, ok. ¿Ya lo escribieron? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién? Ok. Levante la mano. ¿Quién sabe el segundo mandamiento? Ah, no te harás imagen. Ok, muy bien. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? Las damas se acuerdan por los labios rojos, ¿no? El cuarto mandamiento: no. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás, la bomba. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. no cometerás adulterio, ¿ok? Octavo mandamiento: No robarás. no robarás, el ladrón, con su antifaz. Noveno mandamiento: No mentirás. no mentirás, o no dirás falsos testimonios. Décimo mandamiento: No codiciarás. no codiciarás, ¿de acuerdo? No codiciarás. Entonces,
Que estas imágenes nos hayan ayudado en 3 minutos a poder grabarlo en nuestra mente, cuáles son estos 10 mandamientos. Recuerden, si no usamos, esto es para poder usarlo, para poder compartir a otros el Evangelio, para poder mostrarles a otros el Evangelio también. Y esto va a ayudar como herramientas para poder llegar hasta esto con las personas también. Una vez que le hemos mencionado los mandamientos, una vez que le hemos preguntado, ¿me puedes mencionar algunos mandamientos? O tú le mencionas los mandamientos, ok, entonces le preguntas, ¿no? Ahí viene a hacer las preguntas de evaluación. Bueno, acá están los 10 mandamientos. Que luego viene el punto de hacer preguntas de evaluación. Y una de las primeras preguntas que le hago, mira, el 9º mandamiento dice, no dirás falsos testimonios, en otras palabras, no mentirás. Y le preguntas, ¿alguna vez has mentido en tu vida? Y la persona, ¿qué va a responder? Sí. Que sí, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo no? Sí, todo el mundo ha mentido. Sí, yo también he mentido. Ok, muy bien. ¿Y cómo se les llama a las personas que mienten? Mentirosos. Pero deje que él responda, ¿de acuerdo? Deje que la persona responda. Usted no le diga lo que es, déjele a él que diga lo que él es. ¿Ok? Entonces, el primer mandamiento es no dirás falsos testimonios, en otras palabras, no mentirás. Yo les sugiero que empiecen con el 9º, no con el primero. Empiecen con el 9º, ¿por qué? Porque no tendrás derecho ajeno, ¿no? No, porque el 9º dice no dirás falsos testimonios, en otras palabras, no mentirás. Porque y cuando tú vas al segundo mandamiento, que en el ejemplo es, ¿alguna vez has robado algo en tu vida? Y hay algunas personas que te pueden decir, no, eso sí, yo no, nunca he robado en mi vida. Ah, pero si me acabas de decir que eres mentiroso, entonces, ¿te creo o no te creo? Qué bueno. Entonces, por eso usamos primero el 9º mandamiento, ¿de acuerdo? Para poder usar eso como un seguro, si es que en la próxima no quiere reconocer su falta delante de Dios, ¿ok? Entonces, la segunda es, ¿alguna vez ha robado algo en su vida? Y muchos van a decir que sí, otros van a decir que no. Por más pequeño que sea, ¿nunca ha robado algo en su vida? Entonces, algunos dicen, no, eso sí no, yo no he robado. ¿Alguna vez ha comprado un CD pirata? Ah, bueno, eso sí, eso es robar derechos de autor, ¿de acuerdo? Robar derechos de autor. Entonces, ¿ha robado o no ha robado? Bueno, ahora sí he robado, ¿ok? Entonces, ¿cómo se les llama a las personas que roban? Le pregunta a usted. ¿Y ellos qué van a decir? Ladrón, ratero. Rateros, ladrones, etc. Y una vez más, deje que la persona le responda. ¿Ok? Deje que la persona le responda. Un ejemplo más con otro mandamiento. ¿Alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano? ¿Ha usado el nombre de Dios para jurar por Dios? Para decir, oh my God, Dios santo, cosas como esas? Bueno, sí. Ok. Tomar el nombre de Dios en vano, eso se llama blasfemia. Y por lo tanto, ¿usted qué es? Un blasfemo. ¿De acuerdo? La persona reconoce que ahora él es un blasfemo delante de Dios. Siguiente ejemplo. Mire, el 7º mandamiento dice no cometerás adulterio, pero Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez ha hecho esto? ¿Y qué va a responder un hombre? No. Que sí, ¿no es cierto? Bueno, sí, ¿quién no lo ha hecho? Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo lo hace. Además, ¿qué tiene de malo solo mirar? Y empiezan a decir, ya, ante nuestros ojos, ante nuestros estándares humanos, quizás no tiene nada de malo, pero ante el estándar de Dios, eso es pecado, eso es adulterio de corazón. Y dejamos que la persona responda, entonces usted es un adúltero, ¿de acuerdo? Es un adúltero. Otro ejemplo más. La Biblia dice en el 6º mandamiento, no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en homicida de su hermano. ¿Alguna vez usted ha aborrecido a alguien en su vida? Y normalmente la persona que va a responder que sí.
¿de acuerdo? Que sí he tenido cierto rencor, cierto odio hacia alguien. Entonces, ¿eso en qué le convierte? En un asesino, en un homicida. No se necesita ejecutar un asesinato, sino simplemente con aborrecer a su hermano, odiar a su hermano, eso le convierte en un homicida ante el estándar de Dios, no ante nuestros estándares, ¿de acuerdo? Entonces le dice, mire, entonces usted, por su propia confesión, por su propia manifestación, usted está declarando ser mentiroso, ratero, adúltero de corazón, homicida, blasfemo, y la persona ya se va asustando cuando le vas diciendo esto, ¿no? Ya se asusta. Y al final tú le llegas a decir, y estos solamente son 5, o 4, o 3 de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia. Y no continúo para no seguir poniéndole en vergüenza, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero él sabe, es lo que me pasó ayer en el taxi. Venía compartiendo, y ahí está el pastor Abraham, es testigo, ¿no? Venía compartiendo con el Señor lo mismo, los 10 mandamientos. Yo iba al primero, el segundo, el tercero, y el Señor me cambiaba de tema. Cada vez que le tocaba un mandamiento, me cambiaba de tema. Y yo le regresaba, ok, entonces, volviendo al tema, el segundo mandamiento dice esto, ¿usted ha hecho esto? O el 9º mandamiento dice esto, ¿usted ha hecho esto? Sí, me empezaba, se explayaba tremendamente, y yo tenía que regresarlo al cuarto. Y le digo, ya muy bien, entonces, ¿esto qué tiene que ver con los mandamientos? Mire, el 5º mandamiento dice esto. Ya empieza de nuevo, ya ok, me va a hacer quedar mal de nuevo, me dice. El Señor mismo estaba reconociendo que todo lo que él iba a decir, él iba a caer en eso, ¿no es cierto? Y básicamente eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios, más que evangelizarle a la persona, lo único que hace la ley de Dios es mostrarle a la persona cuán pecador es delante de Dios. ¿Se entiende? Así como en la ilustración del día de ayer de 3 pecados por día, ahora aquí en este ejemplo, en este modelo, es la ley de Dios quien le convierte a la persona, quien le hace ser consciente a la persona de sus pecados delante de Dios. De cuán sucio está delante de Dios. Y vamos a ver cómo es que esta persona se avergüenza, se humilla por todos los pecados que se le está escarbando en su vida, ¿no? Luego de presentarle esto, estamos por aquí, ¿no? ¿Están copiando? Yo estoy avanzando, pero sin copiar no me he dado cuenta. ¿Ok? ¿Ya está todo rellenado? ¿Sí? Muy bien. Luego de esto le hacemos las preguntas de reflexión. Mira, si Dios te juzgara por sus mandamientos, ¿serías inocente o culpable? La persona que va a responder, culpable, ¿no es cierto? Después de haber aceptado que es mentiroso, que es ratero, que es adúltero de corazón, que es homicida, que es blasfemo, si Dios le juzgara por sus mandamientos, entonces, ¿qué serías? ¿Inocente o culpable? Culpable, pues, ¿no? Sería culpable. Hay otros que sí, de verdad te dicen que no. No, yo sería inocente. Ok. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Los que son más conscientes, no, yo me voy clavadito al infierno, te dicen. Así. Y otros te dicen, no, yo creo que sí iría al cielo. Pero ¿cómo usted iría al cielo si usted me está diciendo que es mentiroso, adúltero, ratero, blasfemo, etcétera? ¿Cómo iría al cielo? Empezamos a explicarle nuevamente de que eso le condena delante de Dios como un pecador y que por lo tanto no puede entrar al cielo con todos esos pecados. La Biblia dice que los mentirosos, que los adúlteros, que los blasfemos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces empezamos a explicarle eso también. Cuando la persona acepta que su destino será el infierno, entonces le preguntamos, ¿eso le preocupa a usted? ¿Le preocupa irse al infierno? Y la mayoría le va a preguntar que sí. Entonces ahí usted le dice, mire, ¿sabe qué? La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento. Que habla del infierno, ¿okay? La Biblia describe el infierno como un lago de fuego eterno. La Biblia describe el infierno como un lugar de tinieblas, como un lugar donde la gente
se odiará el uno con el otro, donde los gusanos comerán los cuerpos de aquellas personas. Así describe la Biblia el infierno. Y si usted está seguro de que se iría al infierno, eso le debe preocupar. Eso le debe preocupar. Entonces empezamos a hacerle reflexionar a la persona con relación a su destino eterno, que es el infierno. Yo no creo que a usted le gustaría poder vivir en el infierno por toda la eternidad, por toda su vida. Entonces le hablamos acerca de lo que la Biblia dice sobre el infierno. Y luego pasamos a una ilustración de transición. Y le decimos, esta es la ilustración del paracaídas, ¿no? Si usted estuviera en un avión a 10.000 pies de altura y sabe que al avión se le apagaron los motores y está descendiendo de picada, y sabe también que debajo de su asiento hay un paracaídas que le puede salvar la vida, ¿se pondría o no? La persona que va a responder que sí, ¿no es cierto? Claro, yo me pondría, ¿ok? Espiritualmente sucede lo mismo. Si usted sabe que está descendiendo de picada al infierno, y yo le comparto de uno que le puede salvar la vida, ¿lo tomaría o no lo tomaría? Entonces esta ilustración nos ayuda a poder dar pie al inicio de poder compartir el Evangelio con esta persona. Y luego empezamos a aplicar el Evangelio. A partir de ahí empezamos a aplicar el Evangelio. Y yo le pregunto a la persona, ¿sabe qué es lo que Dios hizo para que usted no vaya al infierno? ¿Sabe qué es lo que Dios hizo para que usted no vaya al infierno? Y empiezo a evangelizar. ¿De acuerdo? El bosquejo se terminó ahí. Y no hemos hecho nada de evangelismo. Ok, lo que usamos la ley de Dios, cuando usamos la ley de Dios, no es para evangelizar. La ley de Dios lo usamos como una herramienta para mostrarle a la persona su condición como hombre, como mujer delante de Dios, su condición como pecador delante de Dios, y que esta persona pueda reconocer cuán pecador es, y nosotros poder entrar así con el Evangelio. ¿Qué podemos hablarle con relación al momento exclusivo del evangelismo? Todo lo que aprendimos el día de ayer, ¿de acuerdo? Todo lo que aprendimos el día de ayer se complementa con él. Se complementa con él. Entonces tenemos que tener esa facilidad para poder hablar, expresarnos, compartir acerca de cuando se habla de la ley de Dios. Ahora, vamos a hacer un ejemplo aquí. Práctico. Diego, por favor, ¿me acompañas para hacer la ilustración? Ponte aquí este lado, por favor. Yo quisiera compartir contigo este folleto, te lo obsequio para que le vayas en taxi kit. Mira, es un folleto con la palabra de Dios. ¿Alguna vez has escuchado de Dios? Evangelízala. ¿Sí? Ok, ¿y has escuchado de los mandamientos de Dios? ¿Sí? Muy bien. ¿Me puedes mencionar algunos que te acuerdes? Muy bueno. Ya, muy bien. Este es el noveno. Muy bien. Este es el sexto. Este es el séptimo. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces tú me has mencionado varios mandamientos de la palabra de Dios, pero mi pregunta es, ¿tú cumples con los mandamientos? ¿Has cumplido los mandamientos? No. Excelente, muy bien. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, y tú lo estás reconociendo. Por ejemplo, uno de los mandamientos que tú mencionaste es el noveno, que dice, no dirás falsos testimonios, en otras palabras, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Sí, muy bien. ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? Mentirosos, muy bien. El sexto mandamiento dice, no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en homicida de su hermano. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Sí? ¿Alguna vez has odiado a alguien? Antes. Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿eso qué te convierte? En un homicida, muy bien. Ok, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has hecho esto? Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿esto en qué te convierte? En un adúltero de corazón. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano.
¿Ok? En otras palabras, no uses el nombre de Dios para decir cualquier otra tontería y media. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Sí? Entonces eso te convierte en un blasfemo delante de Dios. Bueno, por tu propia confesión has manifestado ser mentiroso, adúltero de corazón, homicida y blasfemo. Y estos solamente son 4 de los 10 mandamientos que tiene la palabra de Dios. Si Dios te juzgara a ti por sus mandamientos, ¿crees que serías inocente o culpable? Culpable. Entonces, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Al infierno. Muy bien. ¿Y eso te preocupa? Sí, te debe preocupar. A mí, a ti, a todas las demás personas nos debe preocupar, porque la Biblia describe el infierno como un lugar de tormento, como un lago de fuego, como un lugar de tinieblas, como un lugar donde la gente se odiará el uno con el otro, donde los gusanos comerán nuestros cuerpos, y de verdad te debe preocupar, tanto a ti como a mí, como a todos nosotros. Te comparto lo siguiente. Mira, ¿qué sucedería si tú te encontraras en un avión volando por las nubes a 10.000 pies de altura y sabes que al avión se le malograron los motores y que está descendiendo en picada, pero que hay un paracaídas debajo de tu asiento? ¿Tú lo tomarías? Sí, ok. Espiritualmente sucede también lo mismo. Si tú sabes cuál es tu destino y que te estás yendo ahí de picada, que es el infierno, y si yo te hablo de uno que puede salvar tu vida, ¿lo tomarías? Sí. Ok, muy bien. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo por ti? No. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la decisión más importante que tú tienes que tomar en tu vida para poder salvarte de ese destino eterno al cual estás dirigiéndote de venganza. ¿Quisieras tomar esta decisión? Muy bien, gracias. Lo convertí. Amén. Por gracias. Muy bien, gracias Diego por el ejemplo. Entonces, todo esto es cuestión de práctica. Saber los mandamientos es cuestión de práctica. Usar los rompehielos es cuestión de práctica, ¿de acuerdo? Siempre va a existir cierto temor para empezar. No, como que me da vergüenza, como que me da roche, como que no sé cómo empezar, etcétera. Sí, a veces da un poquito, pero una vez que empezamos, la idea es poder seguir y seguir y seguir. Y también digo que es cuestión de práctica porque vamos a recibir diferentes tipos de respuestas. A mí me tocó una ocasión, por ejemplo, donde yo estaba compartiendo por medio de la ley de Dios y me encontré con un joven que estaba esperando su carro y le hice esta ilustración de acá, este rompehielos de las tarjetitas, y cuando entré a hablar de los mandamientos yo le empecé a preguntar: y joven, entonces el 9º mandamiento dice: no dirás falsos testimonios, en otras palabras, no mentirás. ¿Usted alguna vez ha mentido en su vida? Y él me dijo: no, yo nunca he mentido en mi vida. Nunca ha mentido en su vida, ni desde pequeño, ni chiquito, su mamá. ¿Nunca ha mentido en su vida? No, nunca he mentido en mi vida. Wow, ok, muy bien, qué perfecto es usted, entonces, ¿no? Muy bien, entonces, el 8º mandamiento dice: no robarás. ¿Alguna vez usted ha robado algo en su vida? ¿Se ha quedado con el vuelto de papá, de mamá, o ha cogido un borrador, un lapicero en el colegio o algo? ¿Usted ha robado algo en su vida? Y el joven me dijo: no, yo nunca he robado nada en mi vida. ¿Estás seguro? ¿Nunca ha comprado un CD pirata, fotocopiado un libro, porque eso es robar derechos de otros? ¿Alguna vez ha hecho eso? No, yo nunca he robado nada en mi vida. Ya me estaba agarrando, ya, ¿cómo lo hago, no? Ok, muy bien. El 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio, pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. ¿Alguna vez ha hecho esto usted? No, yo nunca he hecho esto. ¿Nunca ha mirado a una mujer y has mirado a una mujer y se quedado mirando a esa mujer y todavía viéndole y dijo: nunca? Y el joven me dijo: no, yo nunca he hecho eso. Santo. ¡Wow! Yo me quedaba sorprendido de tanta perfección moral de este joven, ¿no es cierto? Entonces, yo más pensando cómo voy con otro mandamiento. Ok, el 3er mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano.
¿Alguna vez has usado el nombre de Dios para mencionar, oh my God, Dios, santo Dios, etcétera? Para cualquier tontería, ¿alguna vez has usado ese nombre de Dios? No. Nunca he usado el nombre de Dios, hermano. Nunca has mentido, nunca has robado, nunca has cometido adulterio, nunca has mirado a una señorita con codicia, nunca has tomado el nombre de Dios en mano, nunca has hecho nada. Mentira. Le pregunto. No. Y él se mataba. No. Nunca he hecho ninguna de esas cosas. Y yo sabía que si seguía diciéndole cualquier otro mandamiento, él me iba a decir, no, no, no. Ah, ok, muy bien. Entonces Dios me iluminó en ese tiempo, en ese momento, y le dije, ¿tú sabes lo que dice 1 de Juan 1:8? No. No. Ok, entonces saqué mi Biblia y le leí lo que dice 1 de Juan 1:8. ¿Usted sabe qué dice? Ajá, sí, muy bien. 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe qué? Mire, la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Nosotros somos mentirosos. Por lo tanto, usted ya quebrantó el 9º mandamiento y ahora usted es un mentiroso. Recién ahí se quedó, aceptó, por decirlo así, ¿no? Pero va a haber diferentes ocasiones, va a haber diferentes circunstancias. Usted se va a encontrar con diferentes tipos de personas que le van a hablar así, o que le van a confrontar así, o que le van a debatir así. Eso no es motivo para que nosotros tengamos miedo, eso no es motivo para que nosotros nos corramos, eso no es motivo para que nosotros digamos, no, ya la primera me lo hicieron, ya mejor que lo haga otro, ¿de acuerdo? No, es cuestión de práctica. Mientras más lo hace, es mucho mejor. Y haga lo siguiente, a mí se me ocurrió hacer lo siguiente, cuando me decían algo que yo no podía responder, inmediatamente que terminaba de conversar con esa persona, apuntaba su pregunta o su declaración o su comentario, lo que sea, para poder llegar a casa y estudiar con qué verso puedo refutar esto. Con qué versículo de la palabra de Dios yo puedo hablar a aquellas personas que me dicen esto. Entonces esto le va a ayudar a usted para autoaprender, enseñarse, por decirlo así, para que usted pueda confrontar a aquellas personas también. Entonces este método de la ley, una vez más, es un método bastante práctico, y luego que la persona está lista para poder recibir el Evangelio, háblele todo lo que hemos aprendido el día de ayer, ¿de acuerdo? Desde la gracia de Dios, la condición del hombre, quién es Dios, amoroso, justo, amoroso y no desea castigar el pecado, justo, pero tiene que castigar el pecado. Háblele acerca de la persona del Señor Jesucristo y hágale la ilustración del equilibrista y pregúntale la pregunta final, si es que entendió o no entendió esto, y termine concluyendo con todo lo que hemos aprendido el día de ayer. Entonces, como repito una vez más, esta parte de la ley, de los mandamientos de Dios, no es que con esto evangelizamos. ¿Se entiende? No, usamos la ley como un instrumento, como una herramienta para mostrarle a la persona cuán pecador es y poderle así llegar a ellos con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces quisiera terminar obsequiándoles cada uno su tarjeta inteligente. Si pongan su dedo para ver si es buena persona. Si no es buena persona, me avisa para evangelizarle. Te arrepientes, hermano. Y esto posiblemente mañana en la tarde, que estamos aquí quedándonos algunos, podamos usarlo para compartir el Evangelio aquí mañana en la tarde, algo más práctico. También tengo algunos billetes, esto sí no le doy, tampoco codicie, para usarlo mañana, ¿de acuerdo? Para usarlo mañana. Pero las librerías venden estas cosas. Las librerías venden en dólares, en las librerías venden en soles,
entonces usted puede comprarlo también y hacer esto. Yo tengo mi billetera, pero hoy día no traje mi billetera para enseñarle los soles. Entonces adquiera esto. Lo otro sí es un poquito más difícil, no me lo dije. Esto sí quizás todavía es un poco... Ahí está, los cheques de 100 soles, así es. Listo, muy bien. Esto es un poquito más difícil de encontrar en la librería, pero quizás como iglesia lo pueden mandar a hacer con el texto atrás, y esto cada persona que ustedes lo hacen le regalan, le obsequian, le entregan. Estoy codiciando porque he visto los 100 soles. Muy bien, espero que haya sido útil este método, este modelo práctico de cómo poder llegar a otras personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por favor, visitamos nuestros rostros para dirigirnos a Dios en palabras de oración.